¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Saludándoles con el gusto de siempre, el profesor Zagal. En esta ocasión trabajamos con la clasificación de polígonos. Para ello vamos a revisar describiendo los conceptos, características, formas y desde luego la clasificación correspondiente. En este caso, lo primero que vamos a tener que es la descripción, el concepto de polígono. Es una figura plana cerrada. O sea, estamos hablando del plano. Uh-huh. En geometría básica. La primera figura que conocemos como polígono es este que lo conocemos como triángulo. 3 lados, 3 ángulos. La siguiente es el cuadrado. Cuadrado, 4 lados iguales. Y así vamos manejando, por ejemplo, el rectángulo, que sigue siendo un cuadrilátero, pero ya tiene otra característica, el pentágono, que puede ser así, irregular, o también regular, como es el hexágono aquí, y luego pasamos a figuras un poquito más extrañas, pero que tienen también su clasificación. Dentro de ello encontramos los polígonos convexos. Esos polígonos convexos son aquellos que sus ángulos internos miden menos de 180 grados. ¿Cuáles son? Bueno, los irregulares. Los irregulares son aquellos que tienen lados y ángulos diferentes. Ojo, ángulos y lados diferentes. Por ejemplo, este triángulo tiene los 3 lados, pero son totalmente diferentes, igual que sus ángulos. Aquí tenemos un trapecio, también son diferentes, por eso recibe el nombre de polígono irregular convexo. Y también un pentágono aquí es irregular porque sus lados son diferentes. Y ahí va cambiando, ¿no? Aquí tenemos el heptágono, 7 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son diferentes, no son iguales, aunque pareciera que sí, pero están diferentes. Luego llegamos a los regulares. Generalmente estos son los que más conocemos o los que más nos quedan grabados. Lados y ángulos congruentes. El primero es el triángulo equilátero, es el más conocido. El cuadrado, por ejemplo, ahí está. Lados iguales y ángulos congruentes. También tenemos el decágono, 10 lados, aquí sí podemos decir que son iguales, entre otras figuras. No quiere decir que estas sean las únicas, estoy nada más ejemplificando. ¿Estamos? De acuerdo a eso, tenemos también, si tenemos convexos, también tenemos los cóncavos. Cuando al menos alguno de sus ángulos internos mide más de 180. Esto no quiere decir que todos, puede ser alguno, 2 o 3. Ajá. En este caso, por ejemplo, tenemos esta cruz, que la extraje casi parecida de esta, y observamos que tiene este ángulo, aquí, observamos. Es el ángulo interno, ¿cierto? Y ángulo interno, pero tiene más de 180 grados, ¿de acuerdo? Para ser precisos, tiene 270 grados aquí. Así podemos ver sus otros ángulos. Aquí, por ejemplo, la estrella, esta estrella aquí tiene un ángulo, aquí tiene otro y así sucesivamente mayor de 180 grados. Aquí tenemos una estrella de más picos. De igual manera, aquí están marcados sus ángulos mayores de 180 grados. Aunque tiene ángulos agudos también, fíjense, por ejemplo aquí, aquí tiene ángulos rectos, ¿sí? Pero, ojo, son polígonos cóncavos. Y también podemos encontrar figuras un poquito más extrañas, más raras, y también entran en esta parte. ¿Por qué? Porque aquí está su ángulo, aquí está su ángulo, y así podemos ir deduciendo infinidad de figuras. También esa es la clasificación con respecto a polígono en general. Vamos a ver la clasificación de los triángulos y cuadriláteros, que son los más comunes para nuestro estudio. Entonces hablamos de un polígono que de ahí nace la primera figura que conocemos, el
triángulo. Y los triángulos se clasifican como por dos formas. Una, por sus lados. Y por sus lados tenemos entonces la clasificación de la siguiente manera. Equilátero, cuando el triángulo tiene sus tres lados iguales. Aquí están marcados, tres lados iguales. El siguiente es isósceles. El isósceles es cuando dos lados son iguales, el otro es diferente. El escaleno, ¿cuándo es escaleno? Cuando todos sus lados son distintos. Esta es la clasificación por sus lados. En la segunda clasificación de un triángulo es por sus ángulos. Y por sus ángulos tenemos también tres. Uno, cuando es acutángulo. ¿Qué quiere decir acutángulo? Que sus ángulos son agudos. Sus tres ángulos son agudos. ¿Qué quiere decir rectángulo? En el siguiente, que es rectángulo, cuando tiene un ángulo recto. Aquí está marcado. Bueno, generalmente lo queremos ver así y queremos ver el ángulo aquí, ¿no? O aquí de este lado, ¿no? También así lo podemos girar y dar con que el ángulo es recto. Tenemos el siguiente que es obtusángulo. ¿Cuándo es obtusángulo? Cuando tiene al menos un ángulo obtuso. Ahí está. Entonces, a partir de aquí, ya nosotros debemos de recordar cómo es que se clasifican los triángulos por dos formas, sus ángulos y sus lados. Y de ahí podemos ir observando infinidad de características. Podemos relacionar uno con otro y determinar esas partes. Un cuadrilátero. Un cuadrilátero sería después del triángulo y tenemos que son también por cuatro lados, evidentemente. Y hay clasificaciones, en este caso, de tres formas. Paralelogramos. ¿Qué quiere decir paralelogramos? Que sus lados son paralelos 2 a 2. ¿Por qué 2 a 2? Mire, está así. El primero, el cuadrado, aquí está. Lo voy a poner de este lado porque aquí no hay espacio. Entonces, este lado es paralelo a este, al igual que este es paralelo a este. Por eso viene de paralelogramo, cuadrado. Segundo, rectángulo. En efecto, el rectángulo también tenemos este con este paralelo a la vez que estos dos. Siguiente, el rombo. El rombo es uno de los más característicos también y sus lados son paralelos. Paralelos. Por eso se dice un paralelogramo. Sus lados son 2 a 2 paralelos. Y un tercero que es el romboide. El romboide que queda así. Generalmente esta es la figura que conocemos como paralelogramo, precisamente, el romboide. Ajá. ¿Por qué? Porque también son sus lados paralelos. Ajá. Trapecios. Los trapecios también tenemos, ojo, tenemos aquí tres clasificaciones. La primera es rectángulo. ¿Cuándo rectángulo? Cuando uno de sus ángulos, aquí está, o donde descansa el trapecio, tiene uno y acá arriba evidentemente va a surgir el otro, pero este me denota ya que es rectángulo. Isósceles cuando dos de sus lados, ojo, como el de acá arriba de los triángulos, también aquí funciona esta parte, dos de sus lados son iguales. Por eso se llama isósceles. Y el tercero, escaleno. ¿Cuándo es escaleno? Cuando sigue teniendo dos lados paralelos, pero ojo, ojo, sus lados son diferentes. Por eso se llama escaleno. Son diferentes, no tienen la misma medida. Y un tercer cuadrilátero conocido como trapezoides o trapecio, trapezoide. ¿Cuál es ese? Que es el que luego nos da miedo observarlo, ¿no? Pero no tiene tanta gracia que sí lo podemos estudiar sin ningún problema. ¿Estamos? Bueno, hemos hecho una clasificación, un repaso de la clasificación de los polígonos, principalmente del triángulo y del cuadrilátero. Espero haber sido claro. De todos modos, pueden regresar el video, pausarlo, tomar nota y ya saben, como siempre, un gusto saludarles, trabajando.